Bien, amigos, resulta y viene a ser que la actualización del médico es tan o más importante que su misma carrera. El mejor ejemplo soy yo. Yo soy generación 64 y posiblemente de toda la medicina yo haya aprendido más los miércoles que todo el tiempo después que dejé el ejercicio. Posiblemente de toda la patología aprendida, ya yo me quedo con un porcentaje muy bajito. Es para nosotros motivo de orgullo tener médicos como la doctora Ana Robles, que no solamente es una conocedora de su especialidad, sino de una subespecialidad, totalmente al día en cualquier territorio y en cualquier país y en cualquier congreso sobre los avances de la neurología, no solamente del dolor de cabeza, sino de la neurología. Y yo no digo que es un desperdicio tenerla aquí, pero se parece mucho a que es un instrumento de lujo tener a Ana Robles. Una vez terminada la coba, quiero pasar a decir que recientemente un funcionario de aquí de la empresa, encargado de imágenes, nos consulta que su niña de 17 años necesita de un ginecobstetra porque desde que tuvo su primera menstruación, que tiene un nombre que la doctora Robles nos lo va a recordar, menarquia, y que nos tiene una situación que la hace sufrir durante 3 o 4 días cada mes. Es un dolor de cabeza que él me pide un ginecobstetra. Yo digo, mira, no es lo mismo dolor de cabeza que migraña, porque me da la sensación de que una persona, que el chocolate o que el alcohol le dé un dolorcito de cabeza de tipo alérgico a ciertos alimentos, me da la sensación que no es lo mismo que una persona que sufre de migraña. Y migraña, de eso sabe la doctora Robles. Y yo quería dejarla para que ella nos haga una diferencia entre lo de la niña con su dolor de cabeza, lo de la migraña, y si realmente el paciente que padece de eso es un condenado de por vida a tener episodios migráñicos, se dice. Migrañosos. De migraña. Los voy a dejar con la doctora Robles para que nos hable de dolor de cabeza y de migraña, y de esos dolores episódicos que se producen por una etapa de una menstruación dolorosa que no se cura hasta que no tienen ya su embarazo y viene la menopausia. Siempre esa mujer se quejará de esos problemas. Doctora, bienvenida a su casa. Buenos días. Gracias a todos ustedes por permitirme compartir con la comunidad y con ustedes que también son mi familia. Gracias, doctor Jacín, por esa payola, porque realmente... Que es la verdad, doctora. Bueno, puede haber muchos iguales, pero no mejores. Sigue, dejemos eso. Vamos, doctora. Realmente es muy buena su pregunta, doctor Jacín, porque hay una diferencia entre el dolor de cabeza y la migraña. El dolor de cabeza se refiere al dolor en la parte cefálica del ser humano, la cabeza, tronco y extremidades. Cuando a usted le duele, exacto, cefalea es dolor de cabeza. Y migraña es una enfermedad cuya manifestación más prominente es el dolor de cabeza.
Pero la migraña no Es algo más que un dolor de cabeza. es una enfermedad. El Ya. dolor de cabeza es un síntoma. Y el dolor de cabeza es el síntoma más prominente. Una preguntita, doctora. La fisiología del dolor de cabeza, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Tiene que ver con la circulación del cerebro, con la expansión de la masa encefálica, con la presión que tiene? Porque dice, se me está estrellándola. ¿A qué se refiere? Cuando se habla del detalle del dolor de cabeza, no importa por qué se ha producido. Son dos tipos de causas y dos tipos de fisiología. Cuando hablamos de migraña, hablamos de un dolor de cabeza primario, o sea, que no existe ningún otro tipo de patología que le esté causando, sino ella en sí mismo. Y eso representa una fisiopatología completamente diferente en la que intervienen factores y marcadores biológicos como una sustancia que produce el cerebro migrañoso que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina. No es que yo quiero entrar en cosas muy finas como el doctor Jacín se pone bravo, sino que la migraña está producida por una sustancia que produce el cerebro cuando se activa. O sea, esa teoría que todavía hay algunas personas un poquito atrasados que todavía hablan de que la migraña es un dolor de cabeza vascular. Y la migraña no necesariamente es vascular, sino es de origen neuronal. Es una activación de esas estructuras dolorosas que liberan esa sustancia que es sumamente álgida, pero no es la única sustancia que produce migraña. Y ya ese péptido está reconocido como ser un marcador de migraña. Por ejemplo, el diagnóstico de la migraña es clínico, pero si tú quieres, desde el punto de vista científico, saber si ese dolor definitivamente fue migraña, ya existe un marcador biológico que yo lo puedo demostrar que si está elevado dentro de esa persona, si ese es un cerebro migrañoso. Ahora, cuando hablamos de dolor de cabeza en general, generalmente son secundarios a cualquier otro tipo de patología, ya sea vascular, por ejemplo. La fisiopatología del dolor de cabeza de una persona que tenga una hemorragia cerebral es un poco diferente a la patología, a la fisiopatología del dolor de cabeza de una persona que el dolor sea por una meningitis. Lo mismo, si el paciente tiene un tumor que causa eso, dolor de cabeza. Es otro dolor. Es otro tipo de dolor, otro tipo de causa y otro tipo de patología. El dolor de la migraña no es una alarma de que algo anda mal. No, al contrario. No quiero entrar en profundidad porque el doctor Jacín después no me invita. Dice que los dolores son las alarmas de que algo anda mal. No, pero hablamos que la migraña es una enfermedad. Es una enfermedad. Exacto, el dolor de cabeza es una respuesta a una agresión de un tejido. Y entonces, ¿qué es la migraña que te produce dolor de cabeza? Que la enfermedad. La enfermedad es un trastorno en el cual están involucradas varias vías del cerebro por la producción de sustancias químicas y neurotransmisores, pero también donde existe un factor genético para que la provoque y la epigenética, o sea... Es sustancia, ya se sí, aisló esa sustancia. Se llama CGRP. Es decir, que no es la que le produce a un hipertenso la presión alta en el cerebro, esa es otra cosa. Esa es exacto. Ni la que es alérgica porque cuando se toma algún tipo de alimento le da un dolor, esa es otra cosa. No, pero en la migraña ocurre eso. O sea, también, no solamente... Y esa sustancia produce ese dolor de cabeza. El dolor produce migraña. Y ustedes los neurólogos no le han encontrado a esa sustancia la cura. Claro. ¿Qué cosa? O sea, existe lo que nosotros llamamos bloqueadores del CGRP. Y esas son las nuevas terapias que consisten en anticuerpos monoclonales, que son sustancias que por vía de transformaciones tecnológicas avanzadas de biología molecular se logra bloquear esta sustancia que se llama CGRP, y esos
productos se llaman anticuerpos monoclonales, que fue lo que usted me preguntaba, Carlos, Sí. al principio. Sí, realmente ya la gente está muy concientizada, pero es verdad que hay unas terapias nuevas que uno se la inyecta una Sí. vez al mes y te cambia la vida, es así. Sí, ok. Una también- persona que tenga... Es de por vida, que hay que inyectárselo. Por 6 meses, ¿Por? mínimo 6 meses. Y eso a los 6 meses se supone que ya va a estar bloqueado de por vida. Generalmente. Pero ya el paciente, tú se lo pones hoy, ya a la semana los pacientes ven una respuesta. Lo mismo que la toxina botulínica, el Botox, que también actúa en áreas que tienen que ver con la unión y la transmisión específica y en unos receptores específicos, bloqueando la liberación de del CGRP. Doctora, y en los episodios de dolor de cabeza por migraña, en una persona que antes de descubrir el bloqueador ese, ¿cada qué tiempo eran? Bueno, eso es individual. Generalmente... Cada persona. Sí, cada persona. O sea, hay dos grandes grupos de migraña, como la clasificamos ahora. No es lo mismo tratar un paciente con migraña crónica que un paciente con migraña episódica. Entonces, ¿qué es la migraña crónica? La migraña crónica es la que se presenta 15 días de dolores de cabeza o más por más de 3 meses. Ahí voy. Un paciente que no tenga migraña crónica no es candidato ni al uso del Botox ni al uso de los anticuerpos monoclonales. Doctora, ¿Me explico, doctora, para que pueda desarrollar el tema con libertad, usted sabe que los patrocinios de los programas de televisión son difíciles y las limitaciones que pone Salud Pública a la promoción de productos farmacéuticos es todavía más difícil. Cuando usted tiene un patrocinador que es muy exigente, no le gusta que hablen algo que le perjudique sus ventas. Y yo quiero decirle, no es el caso de los laboratorios que nos patrocinan. Esos migracetines que definitivamente a una persona con dolor le mejora el dolor a una persona con migraña. ¿Cuál es el futuro de esos productos después que se usen los bloqueadores de rutina? No, es que esos medicamentos van a seguir en Se van a seguir usando. Sí, porque el medicamento de lo que estamos hablando de tratamiento preventivo. Ah, ya. Ok, sí, el futuro de ellos es que si tú tienes menos dolores de cabeza por mes, vas a usar menos medicamentos abortivos antimigrañosos. Yo soy enemiga de los usos de analgésicos y de los antimigrañosos que usted conoce, derivados de la ergotamina, los triptanos y ahora los ditanos, porque a medida que usas más medicamento para quitarte el dolor, más riesgo tiene de cronificar tu dolor de cabeza. Porque a la larga, esos medicamentos derivados de la ergotamina e incluso de los otros, los triptanos, si tú lo utilizas más de 2 veces por semana, van a provocar otro tipo de dolor de cabeza que se llama dolor relacionado por el uso y sobreuso de medicación antimigrañosa. Usted acaba de hablar ya de que el dolor de cabeza es un síntoma que diferentes enfermedades pueden producir, entre ellos la migraña. Hay un profesor suyo que nosotros queríamos mucho, que nos decía en el Gautier que hay que buscar el origen de las cosas. Y yo supongo que cuando le llega a usted una paciente o un paciente con dolor de cabeza, usted lo primero es que busca de dónde viene el dolor de cabeza, si es un problema psicológico que tiene, si es un problema alérgico, si es un problema de hipertensión, es decir, a buscarlo. La muchachita que le mencionamos al principio, ¿tiene cura? Claro, pero oiga una cosa, doctor. Nosotros hablamos Yo me refería a Mario Tolentino. Sí, es mi maestro. Sí. Mira una cosa, la niña que usted mencionó tiene 2 cosas.
con muchísima frecuencia tú entrevistas o interrogas un paciente y él te dice, sí doctora, yo solamente tengo dolores de cabeza cuando me va a llegar la menstruación y eso es por la menstruación. Falso. La menstruación no es causante de migraña, es un precipitante de migraña. No, porque los dolores de cabeza míos son por estrés. Pero si fuera por estrés, todo el mundo tuviera dolor de cabeza y todo el mundo andaría con la mano en la cabeza. Está más relacionada a la migraña que a los otros tipos. No, que hay que diferenciar lo que es la causa en sí de la migraña, de que los factores precipitantes. Y el estrés es un factor precipitante. Los alimentos no causan migraña, sino precipitan dolor de cabeza. En la menstruación, cuando caen los estrógenos, en cualquier nivel del ciclo puede provocar dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza relacionada con el ciclo menstrual se puede clasificar en la migraña menstrual pura, que es la migraña que presentan algunas pacientes solamente durante el periodo del ciclo menstrual, o sea, 2 días antes y 1 día después del ciclo. Pero si además de ahí usted presenta dolor de cabeza fuera del ciclo menstrual, no se llama migraña menstrual pura, sino migraña relacionada con el ciclo menstrual. O sea, que factores hormonales tienen mucho que ver, o demasiado quizás, con la aparición del dolor de cabeza. Y eso tiene una explicación fisiopatológica que yo no la voy a decir aquí, con el doctor Jacín después no me invite. Entonces, no todo dolor de cabeza implica un aumento de irrigación sanguínea ni una compresión, vamos a Para decir, nada. de todo lo que No. produce sensaciones en el cerebro. Eso es en respuesta a, por ejemplo, ¿qué es lo que produce el CGRP? Una gran vasodilatación. El péptido que yo le dije, una vasodilatación, y eso es lo que produce dolor. ¿Y qué hacen los medicamentos? Son vasoconstrictores, pero el CGRP no solamente produce que la vasodilatación, o sea, él se libera en la pared de los nervios y hace que se activen los vasos produciendo esa vasodilatación que produce el dolor de cabeza. Pero no solamente en un episodio y en un migrañoso ocurre el aumento de CGRP. CGRP es la gran vía que se ha demostrado causante de la migraña. Hay otras vías como el PACAP 38 que tiene que ver con el asunto pituitario, que es otra vía que se está investigando. Pero también cuando se activa el dolor de cabeza, se liberan sustancias como la histamina, se libera otra sustancia que es muy productora de dolor, que es el óxido nítrico y otras sustancias más. O sea, que hay vamos a decir, una inflamación estéril en el cerebro en una crisis migrañosa. Doctor Naña Pita. Dígame. Normalmente un neurólogo primero es hace medicina generalmente, interna. pero muchos tiene no, que doctor. hacerlo. Y tengo la confianza de hacerlo sin que usted, no temo que no conozca la respuesta. Cuando hay vasodilatación, es sistémico. Es decir, no hay una vasodilatación solamente del cerebro, hay vasodilatación de todos los órganos. Pero el cuerpo está muy bien hecho en que usted tiene una bóveda, que es el cráneo, que esa vasodilatación hace que esa circulación pues se comprima con las meninges o con el cráneo. No es lo mismo una vasodilatación de los vasos del corazón, porque tiene una jaula que se expande y no hay dolor precordial por el hecho de una vasodilatación, aunque a veces puede haberlo, o un hígado que está en una cavidad blanda que no hay. ¿Por qué es que la vasodilatación primero afecta el cerebro? Doctor, es un tema, por ejemplo, el CGRP es sistémico. Es o sea, la sistémico, sustancia es sistémico, pero tiene más receptores concentrados en el cerebro. Y en el cerebro, más concentraciones de CGRP que en otros órganos. Hay CGRP en el riñón,
hay CGRP en el intestino, hay, perdone, receptores para el CGRP donde él va a actuar. Por eso el péptido relacionado con el gen de la calcitonina produce migraña porque él tiene sus receptores estratégica y específicamente localizados en áreas específicas del cerebro. No es que existe CGRP en el intestino, hay dos tipos de CGRP, un alfa y un beta, uno es más en el intestino, uno nos interesa más que otro, pero existe CGRP sistémicamente, como dice el doctor, pero no hay tantos receptores. Mire, nosotros tratamos de mantener el nivel del... Pero yo no lo subí el nivel. No, trato de mantener, por el teléfono de Carlos recibió una pregunta que queremos responderla sin que produzca mucha hilaridad, que si hay dolores de cabeza post-orgasmo. No, hay dolores de cabeza, claro que sí. Y ayer oí yo un gran científico de aquí dando una respuesta tan desacertada con relación a eso, que me dio pena, que le dijo al paciente, dije, tú tienes que cambiar la posición, falso. Pero eso lo oí yo. Oiga, en un medio de aquí. Mire, existe el dolor de cabeza relacionado, estamos en Navidad, ¿verdad, Carlos? Es permitido, es un cascabel, Carlos. Mire, doctor, existe lo que se llama el dolor de cabeza. Doctor, escúcheme, dolor de cabeza relacionado con la actividad sexual. Sí. Y hay tres tipos. Porque hay un dolor de cabeza que no es verdad, que es el que usan las mujeres para evadir al hombre. Es verdad, y no, lo usan más los hombres que las mujeres. Ajá, cuando vienen de donde su segunda base. Cuando vienen de la sucursal. Exacto. Pero no, doctor. Pero realmente, puede ocurrir tres tipos de dolor de cabeza. El dolor de cabeza antes del orgasmo, de la actividad sexual. El dolor de cabeza durante y el dolor de cabeza después. Generalmente el dolor de cabeza relacionado con antes del orgasmo, generalmente es de tipo tensional. Y cuando nosotros hablamos de cefalea tensional, nosotros no hablamos de cefalea emocional. Ese es un tipo de cefalea primaria, o sea que no tiene una causa, un daño cerebral que lo provoque. Generalmente ese es paciente que tiene un dolor de cabeza difuso, soportable, generalmente vespertino, y en esa situación puede haber tensión, si es tensional. Sí, pero porque hay una tensión de la musculatura extracraneana, por eso se llama cefalea tipo tensión, que puede ser con y sin espasmo de la musculatura extracraneana. Entonces existe otro tipo de dolor de cabeza que es durante el orgasmo, que es un dolor de cabeza generalmente explosivo. A veces lo describen como el peor dolor de cabeza de mi vida, y ese dolor frecuentemente es causado por la ruptura de un aneurisma. Y a veces hay pacientes que tienen aneurismas y durante el esfuerzo del orgasmo hacen una especie como de liqueo pequeño, y es como si fuera un aviso, como si fuera un dolor de cabeza de entrueno, como un dolor de cabeza. ¿Puede ser en cualquiera de los dos sexos? Sí, en cualquiera de los dos sexos. Perdón, y esa gente que tú te encuentras que te dice, cuando yo nací mi mamá se murió, ella hizo un problema, generalmente eran rupturas de aneurisma, ¿verdad? No puedo decirlo, más frecuencia. Pero era frecuente que se rompía. No, yo creo que generalmente eran trastornos hipertensivos del embarazo, la causa, y eso causa cefalea. Y es una cefalea por hipertensión endocraniana, o sea, no migraña. Entonces, y el dolor de cabeza relacionado que ocurre después del orgasmo es la migraña, porque la migraña se relaciona con el esfuerzo. Usted puede tener una sensación de que le va a dar dolor de cabeza, que le va a dar su migrañita, pero si usted se puso a hacer algún tipo de actividad física, se le va a empeorar o se le va a manifestar. Lo otro, la diferencia entre la migraña y la cefalea tensional es que cuando tú tienes una cefalea tensional, que repito, que no es nervioso ni he inventado eso, mejora con la actividad física. Si tú tienes un dolor de cabeza de migraña y sales a caminar, te vas a empeorar. Hay algunas que empeoran y otras se mejoran. En la migraña se empeora con la actividad física siempre.
En la migraña. La migraña, pero la tensional, la cefalea Usted lo tensional. diga que hay mayor secreción de la sustancia esa. Con la con la migraña. actividad física. No, y no, acuérdense que no solamente es esa sola, son muchas. Entonces, yo quiero hablar de la niña. Sí. Esa niña generalmente es una niña, que creo que es una paciente migrañosa, Sí. pero que generalmente antes de los 10 años, la prevalencia de la migraña entre hombres, entre niños y niñas es la misma. Cuando ocurre el cambio hormonal y el estirón hormonal, como hay un aumento de los estrógenos, no es que los hombres no tengan estrógenos, hay un cambio brutal en que la migraña, cuando era 1:1, hombre-mujer, en niños, ya es 3:1. Por cada 3 niñas, un niño le da dolor de cabeza y es por el asunto de las hormonas. Entonces, cuando viene la caída del estrógeno, generalmente ocurre unos días antes de la menstruación, entonces se produce el dolor de cabeza. Pero no es que la causa de su migraña sea la menstruación, no, son eventos que ocurren durante todo el proceso de una persona que es migrañosa. Incluyendo los vómitos también. No, los vómitos son parte de las manifestaciones clínicas. Y esa niña desde el principio debe comenzar a tantear migraña. Debe tratarse para prevenir la migraña crónica en el adulto. ¿Cuál es el diferencial que usted hace para saber si es migraña o no? Generalmente la migraña es un dolor de cabeza episódico. No ocurre todos los días. Generalmente es de un solo lado de la cabeza, pero puede ser bilateral. La migraña se acompaña de náuseas, de vómitos y fotofobia. Y a veces sonofobia, o sea, los pacientes no pueden ver. Y hay un historial generalmente de migraña en la familia. Bien. Y Doctora, la cefalea... y el laboratorio y las imágenes, ¿cuál es el papel que juega la clínica, el laboratorio y las imágenes? Que hay dolores de cabeza que no aparece en ninguna cifra analítica, ni en ninguna imagen, ni radiografía, ni tomografía, y cuáles sí usted cuenta con eso. Yo solamente indico neuroimagen en un paciente con migraña. Yo soy experta en migraña, solamente si tengo banderas rojas. Si es un paciente migrañoso que tiene un dolor de cabeza del mismo lado por más de 15 días y por 3 meses, yo tengo que investigar. Si es un dolor, o sea, lo que nosotros le llamamos banderas rojas, si es un paciente migrañoso que además tiene fiebre, si es un paciente que tiene más de 60 años y tiene un dolor de cabeza localizado con un aumento de la eritrosedimentación, yo tengo que pensar que hay algo más que migraña. Y cuando la muchachita le dice que nada más durante la menstruación, ¿en qué usted piensa? Que es una migraña y punto, y que su episódica, es decir, es de una esa migraña época. episódica. Todavía, si se deja que la persona le siguen dando antimigrañosos sin darle un tratamiento preventivo y esa niña presenta más de 2 dolores de cabeza por semana, o sea, el que no llegue a tener... No solamente es durante menstruación. Durante la menstruación, Sí. pero si la menstruación tiene 3 días, 3 por 4, 3, son sí. 12 dolores de cabeza en el mes. Ya. Entonces eso es demasiado. Eso es una migraña episódica de alta frecuencia y hay que tratarla. Doctora, hay una edad de debut de la migraña, es decir, ¿a un bebé le puede dar? Se dice que así, dice que niños por debajo de 5 años, pero ellos no lo saben manifestar. Ellos no lo pueden, ellos no te dicen me duele la cabeza. Ok. Pero hay casos, yo pensé que el más joven de todos los pacientes que había tenido migraña tenía 5 años. Vi un reporte de un niño de 3 años con dolor de cabeza. Bien, bueno, Doctora, sigue. Estamos en Navidad. Sí. ¿La resaca es migraña o dolor de cabeza? Puede ser ambas. Bien. General, el dolor de cabeza de la resaca, los mismos pacientes te lo dicen. Hay un historial en tiempo de usted haberse dado su humo, generalmente al otro día por disminución de los niveles de glucosa dentro de la cabeza, eso le provoca el dolor. Pero si usted es migrañoso, si usted se dio su humo, usted se va a tener la migraña y el dolor de cabeza post-resaca. Ese es el azúcar que tiene el alcohol. El alcohol produce los mecanismos
por el cual produce el La dolor de resaca. cabeza es porque hay una hipovolemia por una hemoconcentración. Bien, ya. Esa. Esa se le diagnostica el mismo paciente. Sabe Él te lo dice y ellos te lo dicen, no doctora, ese dolor que a mí me dio fue un humo que ellos te lo dicen. Pero ¿qué pasa? Que no se me quitó con una cosa que ellos beben que se llama rapidito. Yo no sé qué lo que... Sí. Yo creo que tiene ácido acetil salicílico. ¿Cómo Ellos se te lo llama? dicen, entonces tú le dices, pero no se me quitó con una aspirina. Entonces ya ellos saben que hay algo más que la resaca. Bien, doctora, mire, el motivo de consulta de un hipertenso que tiene dolor de cabeza porque la hipertensión le produce eso, es muy común. No. Generalmente, doctor, hay un sesgo y hay una cosa aquí. Cuando una persona tiene dolor de cabeza, va a una emergencia y lo que hace el médico primario es tomarle la presión. Y Sí, si se le sí. encuentra alta, de una vez dice, mira, ese dolor de cabeza es para la presión. Y no es así. no es así. Usted tiene que saber tipificar ese tipo de dolor de cabeza. Cuando el dolor de cabeza es tan fuerte, y es provocado por la hipertensión, es porque es una complicación, Bien. porque la hipertensión provocó una hemorragia Perfecto. cerebral. Doctor, otro caso. Cada vez que tomo el vino tinto, no tengo que emborracharme, me da dolor de cabeza. Claro. O cada vez que pruebo cierto tipo de cocción, es decir, de la forma de cocinar cierta carne de cerdo, me da dolor de cabeza. Es posible. Eso es que haya posible, cosas no, eso es específicas. real. Ahora, cuando tú tienes un paciente bien manejado y tú le dices, y te dice, doctora, yo no me puedo beber mi vino tinto. Si tú le das un buen tratamiento preventivo, entonces ya ese paciente casi no tiene dolor de cabeza. Si se quiere tomar su vino tinto, yo le digo, llévate tu pastillita en el bolsillo. Yo me la ¿Y tomo. qué usted le da? Un triptano que no afecta el tracto gastrointestinal. Sí. Una medicina, entonces ellos se la beben con el vino, desde que yo me la tomo con mi champaña, hasta delante de la gente. Y alguna gente que la carne de cerdo siempre o el chocolate, por ejemplo, le produce dolor de cabeza. Esos son de los mitos, que hay pacientes que te consultan y yo no sé para qué te consultan si ellos saben qué es lo que tienen en la causa. No, doctora, mi dolor de cabeza es por el chocolate. El chocolate no provoca dolor de cabeza, precipita dolor de cabeza. Ok, tú eres migrañoso, tú tienes un cerebro migrañoso. ¿Y qué significa tener un cerebro migrañoso? Que es un cerebro hiperexcitable y que cualquier cosa que no es capaz de provocarle dolor a cualquier otra persona migrañosa en determinadas circunstancias, esto se lo va a provocar. Entonces, a veces tú estás bien, te comiste un chocolate. Entonces, ese dolor de cabeza podía estarse gestando y el chocolate precipitó la manifestación. Lo mismo que el café. Los pacientes te dicen, a mí se me quita el dolor de cabeza con el café. Eso es correcto. Sí. Pero el café contribuye a provocar migraña crónica porque el uso crónico del café Te da costumbre. te da costumbre. eso Pero el es. día que tú lo dejas, te da un dolor de cabeza grandísimo. Eso es por abstención. Sí, por abstinencia de Por la, abstinencia. de la cafeína, pero Bien. ¿sabes qué, Michelle? Tú le tienes que decir, vas a sufrir 3 días, no tome café o toma café descafeinado, que después te vas a mejorar mucho de tus dolores de cabeza. Doctora, nunca será suficiente el tiempo para hablar de cefalea, de dolor de cabeza, pero yo quisiera como cerrar el programa de hoy con un consejo navideño. Hay dolores de cabeza de épocas, de clima, de invierno, de verano. Astronómico también. O Sí. gastronómico. ¿Cuál es la Astronómico. recomendación? O económico. porque O hay gente que dice económico. que los astros influyen en los dolores de cabeza también. Claro, Bueno, económico. es que eso existe lo que se llama el comportamiento de los pacientes crónicos en dolor de cabeza, pero yo sí te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que que el doctor me preguntó específicamente? ¿Que hay dolores de cabeza? O sea, que por épocas, también Sí. por influencias ambientales y cosas así. Exacto, mira, generalmente la migraña, tú tienes que verla globalmente con sus comorbilidades.
Y cuando tú ves un paciente migrañoso, solamente que es un paciente migrañoso y tú no ves con las comorbilidades que ésta se relaciona, que son con los trastornos psiquiátricos, con la depresión, con la ansiedad y con los trastornos bipolares, si tú tratas la migraña y no tratas la depresión que puede tener ese paciente, entonces vas a estar un poquito corto, porque el paciente debe ser visto de una manera integral. Si es un paciente que es migrañoso y tiene un cuadro de ansiedad porque le van a confiscar su casa, entonces ya tú tienes que saber que tienes que darle tratamiento preventivo, que tienes que darle mucho soporte emocional, referirlo a un profesional de la psiquiatría, porque posiblemente tú vas a tener que tratar esa ansiedad, tú vas a tener que tratar esa depresión adecuadamente o esa bipolaridad. Que es la que produce el dolor. No, una cosa es que lo produzca, Michelle, y otra cosa es la comorbilidad. No es lo mismo yo ser migrañosa sin ser depresiva, o no es lo mismo yo ser una persona con migraña y depresión. Pero, no es lo pero mismo. doctora, definitivamente, yo creo que es importante porque el otro día viví la experiencia de hablar con usted, mandar una gente a su consulta y luego hasta ver cómo se hace una consulta virtual con el tema de los dolores de cabeza. Y creo que es bueno presentar cada caso. Yo creo que ese es un mensaje que se puede dar. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una persona que conocemos que cíclicamente, hace 10 años, le dan unos dolores de cabeza cada 3, 4 meses muy fuertes, de 3 o 4 días de no salir de su casa. Y esa persona te dice a ti, se opera porque eran problemas de menstruales y todo eso, y al año los problemas vuelven otra vez. Pero yo no le he visto a él. No. Entonces yo le digo, cuando yo escucho todos los casos, yo digo, lo importante es entonces, hay tarjeta amarilla, tarjeta roja, indicadores, temas que aceleran, que cada quien se haga una propuesta de si tiene estos problemas, de llamar a la doctora Ana Robles y ver, porque ahora está por internet, yo veo que se puede presentar Michelle, los casos. Gracias que trajiste ese tema a colación y gracias por el referimiento. Fue una experiencia extraordinaria esa paciente y su madre que me enviaste. Ahí yo vi 2 factores. El factor de apoyo de esta madre con esta nena. Y tuvimos una consulta por telemedicina de 1 hora y media, casi 2 horas. Y aparentemente el feedback que recibí fue muy bueno de parte de ella, ya no he vuelto a saber de ella, pero eso fue un caso muy interesante. Y la pandemia me hizo ver a mí que había un dolor de cabeza relacionado con el COVID-19 y que tú ves que yo oigo todos los expertos hablando de la fiebre y hablando de la tos. El signo cardinal más importante en el COVID-19 es el dolor de cabeza y casi más constante, pero eso no es migraña y hay COVID-19, dolor de cabeza, migraña y dolor de cabeza sin migraña. Lo otro que te voy a decir, que la pandemia me hizo sentir muy útil el asunto de la telemedicina, saber que yo hacía un tipo de medicina que no era del todo prioritaria, pero que había un porcentaje importante. No, y que se aplica a la telemedicina. Total. Entonces yo soy un médico que puedo trabajar perfectamente la telemedicina, porque en la migraña y en el dolor de cabeza y en todo, usted lo que necesita es tener una buena conexión con el paciente, un buen historial clínico con el paciente, hacer el examen físico lo más que usted pueda a través, y cuando usted se da cuenta que hay una bandera roja y que hay algo que usted no lo puede resolver y que necesita una consulta presencial, usted se lo dice, o lo manda a una emergencia. Usted le dice, mira, esto es así, yo sospecho que tú tienes tal cosa, yo te voy a referir donde esta compañera, o te voy a referir al centro médico de la UCI, a la emergencia, porque esto es para así. Que te chequeen eso. Para que te chequeen, o sea, la importancia de la telemedicina, la importancia, usted no tiene que estarse exponiendo así por así, menos en esta época, y menos cosas que no son prioritarias a las consultas presenciales estoy hablando. Doctora Robles, venga todos los días, porque la gente llama mucho. Doctora Ana Robles, neuróloga, especialista en
dolores de cabeza, que hoy sabemos que son muchísimos. Sí. Gracias, doctora. Felicidades. Gracias. Ah, ¿verdad?